Depravación total. ¿Por qué todos los extremos de la sociedad terminan devorando a los niños? Estás en Corazón Reformado. Te habla Jesús Calixto y hoy traemos un tema de alto calibre, de alto nivel de impacto, bastante fuerte, bastante ruidoso, pero bastante verídico. Hoy en Corazón Reformado vamos a traer un tema bastante duro, que es la pedofilia. Empecemos por el análisis clínico. La pedofilia se clasifica como un trastorno parafílico. Se define como la presencia de fantasías, impulsos sexuales o conductas intensas y recurrentes que involucran a niños generalmente de 13 años o menos. La psiquiatría moderna distingue entre tener la atracción, es decir, la pedofilia, y actuar en función de ella, abuso sexual infantil. Es decir, no todos los individuos con tendencia pedofílicas cometen delitos y no todos los abusadores de niños son clínicamente pedófilos. Muchos son oportunistas o presentan fijaciones con el poder o control. Primera pregunta base. ¿Un individuo nace o se hace? El debate de la naturaleza contra crianza en la pedofilia se ha inclinado fuertemente en las últimas 2 décadas hacia la neurobiología del desarrollo. La evidencia científica actual sugiere que la pedofilia no se elige ni se aprende en la adultez, sino que se configura en etapas muy tempranas del desarrollo de la estructura cerebral. Los estudios de neuroimagen, como resonancias magnéticas funcionales, en las últimas décadas han revelado anomalías estructurales consistentes en el cerebro de personas con pedofilia. ¿Es una cuestión genética? La genética juega un rol, pero no existe un gen de pedofilia. Los estudios con gemelos sugieren que la heredabilidad de las parafilias y los rasgos de control de impulsos asociados oscila entre el 30 y el 50%. Más que heredar la atracción específica, es heredar una vulnerabilidad genética o sufrir anomalías en el neurodesarrollo o disfunciones en los sistemas de recompensas del cerebro, como los receptores de dopamina y serotonina. Factores ambientales y teóricos. Aunque la base biológica es robusta, el entorno moldea cómo se manifiesta el trastorno. Número 1. El abuso sexual o el trauma grave en la infancia no crean la pedofilia por sí solos, pero pueden actuar como catalizadores. Un entorno disfuncional puede desorganizar el desarrollo de la sexualidad normal y consolidar fijaciones atípicas. Además, los modelos cognitivos, como los de Finkel o Marshall, sugieren que la baja autoestima, el miedo crónico al rechazo por parte de los adultos y la falta de habilidades sociales pueden hacer que el individuo desvíe sus necesidades de afecto, control y validación hacia los niños, asociándolas erróneamente con el impulso sexual. La respuesta científica a todo esto que te acabo de mencionar se define en que el individuo nace con una predisposición neurobiológica, es decir, el cerebro se estructura con esa orientación antes del nacimiento, y el entorno, factores psicológicos, sociales y traumáticos. Esto determina si el trastorno se agrava, si se desarrollan mecanismos de contención o si cruzan la línea hacia las conductas delictivas. Actualmente, la ciencia médica no cuenta con una cura para cambiar la orientación parafílica subyacente, por lo que los esfuerzos psiquiátricos y forenses se centran de manera absoluta en la prevención del daño, utilizando terapias cognitivas, conductuales y tratamientos farmacológicos. Quizás la pregunta que resuena en tu cabeza ahorita es: Jesús, este dato que estás dando no me importa, ¿por qué me estás hablando de esto? Debes de saber que para profundizar en esta investigación es necesario transitar sí o sí el análisis teórico al análisis forense y criminológico. Te voy a dar unos cuantos datos de aquellas personas que están haciendo algo que no es correcto. Luis Alfredo Gravito, el bestia en Colombia. Este hombre estaba considerado como uno de los peores asesinos seriales de la historia. Abusó y asesinó a más de 140 niños durante los años 90. Este hombre se disfrazaba de monje, de vendedor ambulante o anciano discapacitado para ganarse la confianza de los niños vulnerables y de la calle. Este hombre combinaba la pederastía con el sadismo criminal. En la criminología su patrón muestra un fuerte comportamiento de desplazamiento del trauma, es decir, él mismo sufrió abusos brutales en su infancia por parte de su padre y vecinos. Su mente replicó el ciclo de violencia buscando el control absoluto que le fue arrebatado mediante la humillación y la destrucción de sus víctimas. Jeffrey Epstein.
Este hombre, muy probablemente lo conozcas. Su inmensa fortuna y conexiones de la élite política, empresarial y científica global para operar una red de tráfico sexual con menores. Su método principal era el grooming pyramidal. Reclutaba adolescentes de entornos vulnerables y les pagaba para que ellas mismas reclutaran a otras compañeras de su edad. El perfil de este hombre, Epstein, es el de un depredador oportunista y maquiavélico. El poder político y financiero actuaba como su blindaje y su mayor afrodisíaco. Los documentos desclasificados revelan que, además de la gratificación sexual, Epstein utilizaba la información sensible de sus abusos para tejer redes de chantaje y control sobre las élites. Pero estos perfiles no solamente se quedan en gente de la política. También ha existido entre los líderes religiosos y pastores famosos, como Robert Morris, fundador de Gateway Church en Texas. El caso es uno de los escándalos más devastadores de la comunidad evangélica en Estados Unidos. Morris fundó una de las iglesias más ricas políticamente influyentes en el país, llegando a ser asesor presidencial. Se declaró culpable de 5 cargos de abuso lascivios contra Cindy Clemisher, un abuso continuado que comenzó en 1982 cuando ella tenía aproximadamente 12 años. Morris operó bajo la figura del evangelista itinerante de confianza. Se hospedaba con la familia de la víctima y utilizaba el aislamiento espiritual. Cuando la víctima intentó denunciarlo internamente décadas atrás, la estructura eclesiástica silenció el caso para proteger el ministerio. Un patrón clásico de protección corporativa en instituciones religiosas. Nazón Joaquín García, Iglesia La Luz del Mundo, de este ya te hablé. El autoproclamado apóstol de Jesucristo, de una mega iglesia con millones de fieles a nivel internacional, fue arrestado en California y se declaró culpable en 2022 de abuso sexual con menores. Este perfil de Nazón Joaquín se enmarca en la coerción colectiva del culto. Para los fieles de la Luz del Mundo, la palabra del apóstol era la ley divina. Nazón y su círculo de asistentas seleccionaban a jóvenes de la misma feligresía. A las víctimas se les enseñaba a servir sexualmente al apóstol y se les enseñaba que era un honor espiritual supremo para ellas y sus familias. El lavado de cerebro religioso eliminaba la capacidad de resistencia a las menores. Marcial Maciel, también del ya te hablé, fundador de los Legionarios de Cristo. Aunque perteneciente al clero católico y no al protestante, es decir, a los pastores, Maciel es el epítome del depredador institucional. Abusó sistemáticamente de decenas de seminaristas menores de edad y en secreto procreó hijos con diferentes mujeres a las que también abusó cuando eran menores. Maciel poseía una personalidad de psicopatía integrada. Era un manipulador brillante que lograba la veneración de papas y multimillonarios mientras destruía vidas en privado. Su estrategia fue la institucionalización del secreto. Creó reglas estrictas dentro de su congregación, como el voto de caridad que prohibía criticar a los superiores, diseñadas específicamente para evitar que cualquier denuncia saliera a la luz. Al contrastar ambos grupos, la investigación profunda arroja una conclusión muy clara. Mientras que el depredador común, como Gravito o Durtox, dependen de la fuerza, el engaño burdo o el secuestro físico para acceder a sus víctimas, el líder religioso como Morris o Nazón utilizan el secuestro psicológico y espiritual, es decir, no necesitan esconderse en sótanos. Abusan a la plena luz del día porque han construido un entorno donde su autoridad es incuestionable, haciendo que las víctimas duden de su propia realidad y sientan culpa por el daño que están recibiendo. Desde una premisa reformada, entendamos una pregunta. ¿Por qué todos los extremos de la vida misma llegan a dañar a los infantes? Con esta premisa reformada y teológica, nos obliga a mirar el problema no solo como una falla social aislada, sino como manifestaciones sistemáticas de un desorden espiritual profundo. Debes de saber que en la teología reformada el concepto de depravación total no significa que el ser humano sea tan malo como podría llegar a ser, sino que el pecado ha alcanzado, ha corrompido y ha penetrado cada área, cada facultad y cada estructura de la existencia humana, la razón, la voluntad, las emociones y las instituciones.
Cuando una institución humana se radicaliza o se deja llevar a un extremo, lo que se está haciendo es amplificar al máximo esa naturaleza caída, eliminando los frenos morales y comunes. El impacto de los extremos en la infancia. Los niños son, por definición, el eslabón más vulnerable de la creación. No tienen un poder político, no tienen un poder económico, no tienen un poder legal, ni siquiera un poder físico para defenderse. Por eso, cuando cualquier esfera de la vida humana se corrompe en su extremo, ellos absorben el impacto más devastador. La política, en sus extremos, como los totalitarismos, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha, el Estado busca sustituir a la familia y a Dios. El infante deja de ser un individuo creado a la imagen de Dios y se convierte en propiedad del Estado, un recurso ideológico para ser adoctrinado, instrumentalizado o utilizado como carne de cañón en conflictos. En la religión, el extremismo religioso pervierte la devoción y el control e incluso el fanatismo. El legalismo extremo o el misticismo descontrolado anulan el libre albedrío y la dignidad del niño. Se utiliza el miedo al castigo divino para forzar la sumisión, facilitando que los líderes corruptos abusen de ellos bajo un manto de supuesta autoridad espiritual. En la educación, cuando la educación se lleva al extremo ideológico, dejan de buscar la verdad y el desarrollo del pensamiento crítico para convertirse en una ingeniería social. Se fragmenta la mente del niño forzándolo a procesar conceptos de adultos para los que no tienen madurez cognitiva, destruyendo su inocencia y su derecho a desarrollarse a propio tiempo. En la familia, el extremo aquí se manifiesta tanto en el autoritarismo violento y abusivo como en el abandono y la negligencia absoluta. La familia, que es diseñada como un santuario protector y el reflejo del amor de Dios, se convierte en el lugar más peligroso para el niño, alterando su apego, su identidad y su seguridad básica. E incluso en la pornografía, en la mercantilización y la deshumanización absoluta de la sexualidad llevada al extremo técnico, al normalizar la hipersexualización y la explotación de los cuerpos, erosionan las barreras morales de la sociedad. En su punto más oscuro y depravado, ve a los niños no como seres humanos sagrados, sino como objetos de consumo, destruyendo su integridad física y psicológica de forma irreversible. También no se salva la diversidad de género. En su vertiente más extrema e ideologizada, cuando se presiona o introduce a niños pequeños en debates complejos de identidad médica y quirúrgica antes de que su cerebro y personalidades se estén desarrollando, se genera una profunda confusión ontológica sobre su propio ser. Al alterar o acelerar procesos biológicos y psicológicos naturales a temprana edad, se corre el riesgo de causar daños crónicos en su desarrollo integral. Desde esta perspectiva reformada, la historia de la humanidad es el escenario de una guerra cósmica y espiritual. El daño sistemático a los niños en todos los extremos humanos encuentra su explicación última en las respuestas de estas siguientes preguntas. ¿Es acaso que el enemigo real quiere crear personas tan dañadas que ni sientan emociones, que sean seres inhumanos? Sí, el objetivo como tal es la deshumanización. La Biblia describe al enemigo como el destructor, Apolión. Al dañar severamente a un niño a través del abuso, el abandono y el trauma extremo, se altera el desarrollo de su sistema nervioso y su capacidad de procesar el afecto. El trauma severo crónico produce disociación y aplanamiento afectivo, mecanismos de defensa psicológicos donde el individuo desconecta sus emociones para no morir de dolor. El enemigo busca precisamente eso, crear seres humanos automatizados, incapaces de experimentar empatía, amor genuino e incluso compasión. Porque una persona incapaz de sentir amor humano difícilmente comprenderá el amor divino. ¿Acaso busca corromper la creación de Dios? Absolutamente. Ese es el núcleo de la rebelión espiritual. Dios creó el mundo y declaró que era bueno en gran manera. Los niños nacen con una pureza, una capacidad de asombro,
una confianza y una inocencia que reflejan de forma muy directa la pureza original de la creación. Jesús mismo dijo: de los tales es el reino de los cielos. El enemigo no puede destruir a Dios, porque lo que ataca es lo que Dios más ama. Y lo que más se le parece, corromper a un niño, es decir, llevarlo a la depravación, quebrar su mente y su cuerpo, es el acto de profanación más directo contra el Creador, es intentar destruir la obra de arte de Dios en su etapa más tierna y más prometedora, asegurando además que la siguiente generación nazca, ya quebrantada y perpetúe el ciclo de la caída. El desmantelamiento del altar familiar, una crítica reformada a la depravación posmoderna. La miseria de una sociedad castrada y fragmentada. Llegamos a un punto cumbre. Estamos viviendo en una época de absoluta podredumbre espiritual, una era donde la sociedad ha decidido tragarse de rodillas el vómito ideológico del progresismo, el individualismo radical y la cobardía institucional. Desde una perspectiva reformada, lo que presenciamos no es una simple evolución cultural, es una manifestación directa de la depravación total, infectando a las estructuras más sagradas de la creación. Hemos permitido que el diseño divino para la civilización sea pisoteado por una horda de nihilistas y tiranos de sillón que buscan, antes que nada, la automatización del ser humano. El diablo no vino con cuernos, vino con discursos de autonomía radical y liberación, y el resultado está a la vista: una juventud mutilada psicológicamente, hogares destruidos que parecen zonas de guerra y una profunda soledad que carcome las entrañas de Occidente. El blanco prioritario de este ataque satánico es y siempre ha sido el núcleo de la resistencia terrenal contra el caos, la unidad familiar. Si destruyen la familia, destruyen el reflejo del pacto de Dios en la tierra. Es hora de dejarse de rodeos políticamente correctos, escupir la tibieza a los púlpitos modernos y llamar las cosas por su nombre. El retorno del varón, el onanismo mental a la responsabilidad federal. El primer gran fracaso de esta generación radica en la renuncia absoluta del hombre a su diseño teológico. La masculinidad bíblica ha sido castrada por una cultura que premia la debilidad, criminaliza la fuerza protectora. Hoy tenemos una plaga de varones biológicos que son eunucos espirituales, hombres atrapados en la inmadurez crónica, adictos a la gratificación instantánea, al porno, a los videojuegos, a la evasión de cualquier hastío de responsabilidad. Se han convertido en parásitos de sus propios hogares y en tiranos cobardes que confunden la autoridad con el abuso. La teología reformada reclama el principio de la cabeza federal y el pacto. El varón no fue creado para ser un espectador pasivo ni un dictador caprichoso. Fue puesto por Dios, escucha bien, fue puesto por Dios como el primer bastión de defensa, el proveedor incansable y el pastor de su hogar. Varón, tú que me escuchas, tú que ves este video, levántate del lodo de tu autocomplacencia, regresa a tu rol de protección física, emocional y espiritual. El verdadero hombre bíblico no es el que se busca ser servido, sino el que está dispuesto a sangrar, el que está dispuesto a morir en la brecha para que los suyos estén seguros. Si no eres capaz de gobernar tu propio espíritu y proteger la inocencia de tus hijos de la basura que nos rodea, no eres más que un cobarde que ha traicionado su llamado divino. Por otro lado, la modernidad ha engañado a la mujer haciéndola creer que el hogar es una cárcel y que la maternidad o el diseño femenino son una maldición de la que deben empoderarse para huir. Han cambiado la corona de la sabiduría doméstica por la esclavitud del comportamismo y la validación vacía en redes sociales. El feminismo radical no liberó a la mujer.
la despojó de su dignidad intrínseca, convirtiéndola en un peón más del engranaje del consumo y despojando a los hijos de su refugio natural. En el orden del pacto, la mujer posee una dignidad y un peso teológico monumental, como la Eser Kendego, la ayuda idónea, que en el hebreo original denota una fuerza de rescate y auxilio, el mismo término usado para describir el auxilio de Dios al hombre. Es hora, mujer, es hora de renunciar a la amargura del resentimiento cultural y regresar al diseño de la consejería y a la animación del hogar. Esto no es sumisión ciega a la estupidez, es el ejercicio del poder espiritual más grande que existe, la edificación. La mujer sabia construye su casa con discernimiento. Es el ancla emocional que infunde coraje a su esposo y la mentora implacable que blinda la mente de sus hijos contra la gran depravación del mundo. No dejes que la cultura te arrebate el privilegio de dar vida, de dar orden y dar propósito al santuario familiar. Uno de los síntomas más patéticos del fracaso familiar contemporáneo es el hogar, que se ha vuelto un lugar insoportable, un campo de concentración afectivo del cual todos quieren escapar. Los padres se aíslan en sus pantallas, las madres en sus frustraciones y los hijos en sus habitaciones, consumiendo veneno digital a través de internet. La respuesta de muchos creyentes ante la decadencia exterior ha sido monástico y cobarde, encerrados entre cuartos y paredes llenos de paranoia, haciendo de la fe un búnker miserable y aburrido. Basta ya de esta mediocridad. La familia del pacto está diseñada para ser una trinchera viva, un lugar magnético, vibrante, lleno de vida, verdad y alegría que contraste violentamente con la muerte espiritual que se respira en las calles. El hogar cristiano debe ser tan fuerte, tan lleno de gracia, de debates profundos, de arte, de buena comida y de amor inquebrantable, que el mundo exterior parezca lo que realmente es: un desierto árido y artificial. La unidad familiar debe ser el motivo por el cual los de afuera deseen conocer al Dios que adoramos, no un pretexto para el aislamiento social y la amargura sectaria. Ninguna de estas reformas estructurales es posible mediante el esfuerzo humano o el mero voluntarismo moralista. La depravación que enfrentamos es de tal magnitud que solo la gracia soberana de Dios puede quebrar la dureza de nuestros corazones de piedra. Dios no está sujeto a los vaivienes de la historia humana ni a las agendas de los ingenieros sociales de esta época oscura. Él está sentado en su trono, gobernando con vara de hierro y sosteniendo un universo con el poder de su palabra. A Él sea toda la gloria, la soberanía y el dominio por los siglos de los siglos. La decadencia institucional, el colapso ético y la persecución de la verdad son señales innegables de que el terreno está preparado para conflictos aún más agudos. Dios de los ejércitos, mira nuestras flaquezas y ten misericordia de nuestras familias. Ayúdanos a superar estas terribles tribulaciones por venir. Mantén a nuestros hogares firmes como rocas frente a la tormenta ideológica y espiritual que pretende devorarnos. Líbranos de la cobardía. Danos la testosterona espiritual para resistir el mal y mantén nuestras lámparas encendidas. En medio del caos de esta tierra corrupta, levantamos la mirada con la certeza absoluta de tu victoria final. Con el corazón firme y la guardia en alto exclamamos: te esperamos, Cristo. Amén. Estás en Corazón Reformado y espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos el miércoles con otro tema más para este canal.